puntos. ¿Qué fue el cambio que se hizo en dictadura? La primera pregunta que a mí siempre me hacen era ¿dónde estaban los sindicatos y los sindicalistas cuando esto se hizo? Bueno, estaban o muertos o presos, pero no había sindicatos. Y hasta el año 90 no había nada, y desde el 90 hemos empezado a tratar de reconstruir los sindicatos. Yo creo que eso es algo de la historia chilena que es muy importante para ustedes tener presente. No hubo una oposición ni en el legislativo ni de parte de los trabajadores a la reforma. Entonces ese cambio se hizo en dictadura. ¿Cómo es que se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Es una cosa que voy a tratar de explicar. ¿Y cuál es la lógica? Lo que es importante, que es muy similar a lo que está pasando en Brasil, que lo que se quería implementar era un modelo económico neoliberal. Y neoliberal significa que el trabajador pasa a ser no un sindicato, sino que un individuo. Y un individuo que ojalá pueda ser movible a lo largo de cualquier posibilidad que haya en la economía y que actúa con decisiones individuales, no actúa con decisiones colectivas. ¿Ya? Y él se preocupa de su propio bienestar. ¿Ya? Ese es, en forma muy simple, el modelo neoliberal desde la perspectiva del trabajador. Y aquí, como vamos a ver, pasó a ser de un trabajador con derechos previsionales a un trabajador que consume servicios financieros. Y si no sabe cómo consumir servicios financieros, entonces no va a tener derechos previsionales. Voy a hablar después de por qué existe hoy en el mundo quienes dicen que muchos países están privatizando, están haciendo una reforma tipo Bolsonaro o tipo chileno. Eso es cierto, pero tiene sus causas, y no es exactamente la misma reforma chilena. Voy a pasar. Y de ahí surgen, y hoy día hay un documento de la OIT, que es importante que ustedes lo conozcan, un documento de la OIT, que dice la reversión de los sistemas previsionales privados. Y es importante conocerlo, y yo voy a revisar cuáles son los 11 puntos que ellos dicen que los resultados no son buenos, y los voy a analizar a la luz de la perspectiva chilena, y cuáles son las lecciones para nosotros, los chilenos, que estamos tratando de cambiar el sistema. Bueno, el gran cambio, como les decía en la introducción, fue un cambio de tipo ideológico. En Chile se implementó un modelo neoliberal desde la economía y lamentablemente se llevó también a la seguridad social. Y meter al mercado a la seguridad social es lo peor que uno puede hacer, porque pasa de ser un bien social, un bien que tiene que ser administrado por la colectividad y con el Estado, a ser un bien individual o un derecho individual que la gente trata de alguna forma de adquirir. ¿Ya? En un mercado, quien no puede participar queda excluido, y eso es lo que observamos en Chile, como les voy a explicar. ¿Ya? Y en general, entonces, significa que si se implementa el sistema de capitalización individual en Brasil, hay que decir adiós a la seguridad social, o va a costar rescatarla, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Chile. Se va a eliminar lo que es seguridad social, se va a eliminar el componente de solidaridad, se va a eliminar el rol del Estado, se va a eliminar la participación de los empleadores. Si se hace como se hizo en Chile. Y se genera ¿qué? Como alternativa a un sistema de pensiones, se genera un mercado obligatorio de ahorro individual. Cada persona que puede ahorrar tiene que obligatoriamente participar de un mercado de industrias administradoras de fondos de pensiones, que son allá las AFP, administradoras de fondos de pensiones, para realizarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y estas son las etapas que uno puede identificar que están ocurriendo en Brasil. El sistema en Chile tenía distintas cajas o distintos fondos de pensiones para distintas opciones. Entonces decía que era segmentado muchas cajas que operaban por el vía del reparto. O sea, la plata de los activos financiaba las prestaciones de los pasivos. El tipo Bismarck, o el tipo lo mismo que existe aquí. Y en previo a hacer la reforma, el sistema fue totalmente homologado.
Se eliminaron todos los privilegios, como está ocurriendo acá, se eliminan todos los privilegios, todos pasan a tener la misma regla de beneficio, y una vez que están todos unificados, se producen las siguientes cajas. Las cajas de previsión que actuaban como seguridad social se transforman en administradoras de fondos de pensiones. No se transforman, sino que se eliminan y vienen una nueva empresa que va a hacer administración de la cuota de ahorro de los trabajadores, como la cuota de la cotización, que es una cotización a la seguridad social, se considera una cuota de ahorro que va a ser administrada por estos fondos de pensiones. Y esa administración no es una administración pública, sino que es una administración con fines de lucro. O sea, a mí me conviene como empresa administrar fondos de pensiones porque yo cobro una comisión, gano plata y además produzco supuestamente un buen servicio para los trabajadores. El empleador, en el caso chileno, se eximió de cotizar. Antes cotizaba para la previsión de los trabajadores, a partir del año 81 no cotiza. ¿Cuál era la lógica? Que contratar mano de obra, que podía tener múltiples oportunidades, para un empleador era más barato sin aportar a la previsión que aportando. Entonces era nuevamente un criterio neoliberal de decir, si es más barato contratar mano de obra va a haber más empleo. Eso tampoco ocurrió, pero es lo que es. Entonces no aporta a la previsión de sus trabajadores. Los trabajadores que tenían derechos previsionales pasaron a ser consumidores, propietarios y portadores de la alícuota y consumidores de servicios financieros. Pero no discutían su sistema de previsional, no lo discutían en un sindicato, sino que cada uno tiene que enfrentar a la industria administradora de fondos de pensiones y tomar ciertas decisiones para qué hacer con su alícuota, que es una cuota de ahorro. Entonces se transforma en un consumidor de servicios financieros. Consumir servicios financieros, no sé si algunos de ustedes tienen capacidad de ahorro importante en forma privada, es muy difícil. Uno no es ignorante, no sabe, es muy incierto, ¿no es cierto? No hay ninguna predicción. Y hay asimetría de información. Las AFP saben más que lo que sabemos nosotros. Entonces siempre uno pierde. Entonces es muy claro que eso ocurrió. Y el Estado, que antes administraba ciertas cajas, pasa a ser un regulador y supervisor de una industria. No se preocupa ya más de un sistema de pensiones. Se preocupa de regular y supervisar la industria de AFP. Tanto es así que la superintendencia de pensiones se llamaba Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y se empezó a regular la competencia, se empezó a regular la eficiencia de esas empresas, pero nadie estuvo en ningún momento desde el año 1981 hasta el año 2008, que por primera vez nos llamaron la atención que las pensiones eran malas, nadie se preocupaba si las pensiones eran buenas o malas. Eso es muy importante. O sea, pasó a ser alguien que estaba ocupado de un sistema de pensiones a alguien que está preocupado de un sistema financiero o una industria financiera que administra fondos de pensiones. Entonces hay un cambio en los actores de la sociedad que son muy importantes. ¿Ya? Las cajas pasan a ser empresas con fines de lucro, los trabajadores con derecho para ser consumidores, el empleador no aporta y el Estado pasa a administrar una industria. Ese es un cambio radical y hace desaparecer totalmente la seguridad social en Chile. Lo que se crea es una lógica totalmente individual, de la siguiente forma. Un individuo, un trabajador, durante su edad activa, él tiene una cotización. La cotización que ustedes ponían para la seguridad social en una caja o en un fondo de pensiones. Aquí es una cuota de ahorro que uno aporta a la administradora de fondos de pensiones. Y ahí, en la medida que puede, va acumulando ahorro y crea un fondo acumulado que es el porciño, que está ahí. ¿Se dice así? Porciño, chanchito. Y el sistema, esto verde, lo que hace es transforma el ahorro, lo transforma solamente en dos opciones de pensiones.
No es un ahorro del trabajador. Es un ahorro que solamente va a servir para ir después a una industria aseguradora o a la propia AFP a hacer dos opciones de retiro. Comprar una renta vitalicia, un asegurador, un seguro, o hacer un retiro programado. Mas si usted llega a 65 años con un buen porcino, no puede hacer nada más que comprar una renta vitalicia o un retiro programado. O sea, siempre dentro del sector financiero. No hay una opción, no es ahorro individual de uno, es un ahorro de uno, pero para solamente gestionarlo en la industria aseguradora o de administradora de fondos de pensiones para estos dos propósitos. Esto ocurre lo siguiente: ¿por qué es atractivo para las instituciones financieras internacionales y para los macroeconomistas? Si esto opera, aquí no hay ninguna posibilidad de déficit. Porque si usted popa poco, recibe una mala pensión. Si usted popa mucho, recibe una buena pensión. Entonces es un contrato que desde la perspectiva del individuo es actuarialmente equivalente. A mí no me van a devolver ni más ni menos de lo que yo aporté. Seguramente menos, porque uno nunca sabe si la rentabilidad que le están diciendo es la adecuada o no. Pero más nunca, en este sistema. Y va acumulando las cuotas capitalizadas y cada trabajador se ocupa solamente de su cuenta individual. No hay una solidaridad. A mí no me preocupa si... ¿Cómo se llama? Si Odelia tiene poco ahorro o mucho ahorro, no me preocupa. Yo me preocupo de mí y ella se preocupa de ella. Entonces, ideológicamente significa dividirlos a ustedes, a los trabajadores, frente al sistema financiero. ¿Ya? Y tratar de que ustedes hagan bien su trabajo en el sector financiero, pero no como un colectivo de trabajadores por sus derechos. ¿Ya? Eso es muy, muy importante tener en cuenta. ¿Ya? Estos trabajadores aportan aproximadamente en Chile 7.032 millones de dólares al año, ¿ya?, que van a ser intermediados por estas empresas. Y deben también pagar una comisión. O sea, no es solamente aportar la alícuota, sino que sobre la alícuota las administradoras de fondos de pensiones, es decir, yo administro su cuota, pero usted me da un adicional, un porcentaje de su sueldo, que significa más o menos otros 912 millones de dólares, que es administrado por hoy día en Chile por 6 fondos de pensiones o administradoras de fondos de pensiones que son de capital americano, Provida, de capital americano, Curprom, de capital americano con algunos chilenos, Habitat, AFP Modelo es chilena, Plan Vital es brasilera y suiza, y la AFP Capital, que es colombiana. O sea, fundamentalmente los grupos económicos que están detrás de la administradora de los fondos de pensiones no son de capitales chilenos, no son de... Y lo interesante de esto es que las utilidades, como hay dos negocios, hay la intermediación de fondos de pensiones, que es plata de los trabajadores y que yo puedo intermediarlo en el mercado financiero como administradora, pero además como yo cobro como comisiones a los trabajadores, tengo un negocio rentable. Todos los meses yo recibo una comisión y si gasto menos de lo que recibo, percibo utilidades. Las utilidades que tienen las administradoras de pensiones permiten reponer su patrimonio cada 4 años. Son más o menos 25% del patrimonio. Una rentabilidad muy alta, muy buen negocio. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día tenemos un muy buen negocio y pensionados pobres. Eso es lo que hay en Chile. Yo les voy a explicar más adelante. Pero el tema de nuestro problema en Chile, que es lo que ustedes tienen que visualizar hoy, que le están tratando de imponer esto, es que se genera, por un lado, un nicho financiero, un negocio financiero muy rentable, con mucho poder económico, que cuesta después rescatarlo, y como contrapartida yo no tendría problemas si proveyera buenas pensiones, pero las pensiones que provee son pésimas, son malas.
Ya vamos a ver los valores y por qué. Y en consecuencia hoy día tenemos más que un problema de reconstruir un sistema de pensiones, que es nuestro problema, es un problema de economía política. ¿Cómo yo puedo liquidar a estos grupos económicos para rescatar un sistema que sea bueno para los trabajadores? Y eso, créanme, es muy difícil. De hecho, el gobierno que hay hoy día, que es muy próximo a Bolsonaro, el gobierno de Piñera en Chile, es un gobierno de derecha que prefiere mantener esto y no se ocupa mucho de las pensiones de los trabajadores. Habla de que se ocupa, pero sigue defendiendo la industria. Entonces, esos son problemas que una vez que uno está inmerso en la lógica de la capitalización individual, se ocurren y ocurren en Chile. Ahora, ¿qué es lo que les van a decir? ¿Cuál es el debate ideológico? El debate ideológico es que ustedes tienen que privilegiar su derecho a la libertad de elección. Que en un sistema como el de capitalización individual, usted tiene toda la libertad de elegir dos cosas. ¿En qué AFP voy a estar? AFP 1, 2, son 6, las 6 que yo mencioné antes, y cada una de ellos tiene un fondo A, B, C, D, que se distinta exposición al riesgo de las inversiones que está haciendo, o muy riesgosa o menos riesgosa. ¿Ya? Las A son las más riesgosas, la E es la menos riesgosa. ¿Ya? Y en consecuencia, la discusión ideológica que hace el gobierno hoy día es decir, ole ahí, no deje que le quiten su libertad. Que no venga el Estado de nuevo a decir yo puedo hacer un sistema de pensiones mejores y usted va a perder su libertad de elegir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los afiliados, hombres y mujeres, van a tener que elegir entonces entre las AFP y entre los fondos. Las AFP originalmente fueron 6, subieron a 21 y hoy día vuelven a ser 6. ¿Por qué? Porque son un negocio muy oligopólico, ¿entiendes? Hay economías de escala, hay economías de contexto y en consecuencia es un muy buen negocio tener pocas y muchos afiliados. ¿Ya? Entonces no es un negocio donde hay una competencia de que hay muchas administradoras de fondos de pensiones y eso es desde la perspectiva neoliberal muy malo. Y estos trabajadores tienen que elegir entre las AFP y los fondos, pero cuando uno pregunta a la gente, ¿usted tomó alguna decisión en su vida? Nadie toma decisiones. Entonces todo se hace por default, como se llama. Si un trabajador no se cambia de fondo, lo mantienen en un fondo estabilizado. Si un trabajador no se cambia de AFP, queda en esa AFP toda la vida. Pero aun cuando uno se cambiara de fondo de AFP, la incertidumbre es tan grande que uno no puede tener certeza de que ello vaya a producir un mejor resultado. Pero ¿qué es lo perverso del sistema? Es que cuando esta gente dice, yo tengo una mala pensión, el sistema le dice, usted no hizo una buena elección, no escogió una buena AFP, no escogió un buen fondo. Y la culpa es suya. ¿Ah? Entonces usted como consumidor no hizo bien su trabajo. ¿Está claro? ¿No? Entonces el afiliado actúa hoy con total ignorancia y asimetría de información. Entonces, cuando los consumidores en un mercado cualquiera, si yo voy a comprar un camión, no sé bien del mercado y no tengo buena información, seguramente me van a vender algo mal. Bueno, aquí está pasando aproximadamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se hizo esto? ¿Cuál fue la gran transformación y la gran transformación que las instituciones internacionales financieras están tratando de vender al mundo entero? Cuando uno ve los sistemas de pensiones, tienen un financiamiento que puede ser no contributivo, impuestos generales o contributivos. El financiamiento se puede gestionar por el reparto o por la capitalización. La regla puede ser de beneficio definido, contribución definido. La administración puede ser pública o privada y pueden haber o no subsidios para redistribuir. Esas son las formas como se construyen los sistemas. En el caso chileno, antes de 1981,
Existía un sistema contributivo, reparto, beneficio definido público, pilar contributivo tipo Bismarck, parecido a lo que ustedes tienen en el régimen general o en muchos regímenes de aquí en Brasil. Y en efecto, a veces, y en Europa también sabemos que tienen dificultades cuando se está envejeciendo la población, pero hay cambios paramétricos que se pueden hacer. Frente a eso, allá dijeron no, hay que cambiar el sistema. ¿Ya? Y la reforma de 1981, dentro de la lógica neoliberal, fue la siguiente, dice, no más reparto, eso les suena parecido a ustedes, no más reparto, no más beneficio definido, no más privilegio, no más administración pública porque el Estado es malo, vamos a seguir un sistema contributivo con capitalización individual, contribuciones definidas y privado. ¿Les suena parecido o no? ¿Qué es lo que están tratando de hacer acá? Igualito. Igualito. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa contribuciones definidas? Cuando yo entro al sistema, a un sistema de capitalización individual, y yo pregunto cuáles son las reglas para saber qué pensión voy a recibir, me dicen no, usted tiene que cotizar solamente y hacer una buena elección de AFP y de fondo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pero yo quiero saber cuánto voy a recibir. No sabemos cuánto va a recibir. Porque es un sistema de contribuciones definidas. No hay un beneficio definido de antemano, no hay una regla. Contribuciones definidas. Usted participe, participe, participe. Y cuando uno mira dice, siga participando. No sé si está claro. Y lo que está ocurriendo hoy en Chile es que la gente no se da cuenta lo malo que son las pensiones, sino que hasta el momento de retirarse, a los 65 años los hombres, 60 las mujeres. Entonces, van y, por ejemplo, un brasilero que podría tener de repente $100.000 acumulados, que no los ha visto en toda su vida, dice, bueno, con $100.000 voy a tener una buena pensión. Cuando hacen el cálculo, las financieras, o el retiro programado, le dicen, si usted tenía aproximadamente, digamos, un sueldo de $800, la tasa de reemplazo, con todos los cálculos que le van a hacer, es de 30% o 20%. O sea, va a recibir, si recibía 800, va a recibir $240. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. Pero como durante la vida activa, yo veo que yo ya no tengo 90, tengo $100.000, 110, pienso que soy muy rico, pienso que tengo un buen rento. Pero cuando voy a retirarme, me dicen, no, eso no es mucho. Entonces hay una miopía. Y si ustedes seguramente escucharon que la gente que marcha en las calles en la Alameda por cambiar el sistema y le preguntan, ¿usted quiere volver a un sistema solidario administrado por el Estado? Dice, no, mis $100.000 son míos. ¿Ah? Entonces tenemos un problema de cambio cultural importante, pero basado en una asimetría total de información. No sé si queda claro el tema. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nos dicen, pero si Brasil está haciendo lo que todo el mundo hace, o todo el mundo quiere hacer? Eso no es cierto. Chile hizo su reforma el año 1981, en la década de los 80. Estuvimos hablando con un colega aquí de Chile en esa época. Después de la década de los 80 y al comienzo de los 90, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, intentaron hacer un pilar de capitalización individual, no igual al chileno, excepto República Dominicana y excepto El Salvador, que lo hicieron similar a Chile, sustituyendo todo. ¿Por qué es esto? Porque como vamos a ver, hacer la sustitución tiene un costo de transición. Y países como Uruguay, como Argentina, como Perú, no pueden financiar ese costo de transición. El Salvador y República Dominicana pensaron que sí. Si ustedes van hoy día a El Salvador o a República Dominicana y miran las cuentas fiscales, van a ver que tienen una deuda creciente producto de que no pueden financiar el costo de la transición. No sé si está claro, ¿ya? En Chile, ¿por qué se pudo hacer? Ya lo voy a explicar. Porque había un régimen dictatorial y se ajustó al presupuesto de la nación. Se redujeron gastos en salud, se redujeron gastos en educación, gastos en vivienda, para ajustar el costo de la transición. ¿Ya? Entonces, efectivamente sí, y después en Europa Central, Unión Soviética, Hungría, Kazajistán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, bueno, varios países, esto es lo que está en el informe de la OIT, que es importante,
que si a ustedes les interesa el tema la revisen, también implementaron en el sistema. Y también 2 en África, uno es Nigeria y el otro es Ghana. Esto está todo en el informe de la OIT, yo estoy tratando de sintetizar. Entonces uno se pregunta por qué a partir de la década de los 90 hay tanta importancia en esto. Yo quiero que nos recordemos un poco de historia. Algunos de ustedes son más o menos de mi generación. Pero durante la década y el año 82 vino una crisis tremenda que se llamó la deuda. Y vino lo que la CEPAL llamó la década perdida. ¿Se acuerdan? Que creíamos que todos éramos ricos en dólares y después tuvieron que devaluar y no éramos ricos en dólares, hubo que pagar la deuda, los países cayeron en crisis, el desempleo aumentó el subempleo, la informalidad, etc. Entonces, producto de la crisis y la deuda,